En esta ocasión veremos el tema 1 del curso Algoritmia y estructura de datos, en el cual definiremos qué es un algoritmo, qué es una estructura de datos, para qué sirve el algoritmo, cuáles son sus características y cuál es su función final, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo básicamente es una secuencia de pasos lógicos que nos van a permitir desarrollar o solucionar un problema. ¿Cuáles son los pasos o métodos organizados? Estos métodos organizados lo que nos permite es solucionar problemas específicos, no solamente en la empresa, sino en la vida diaria. Nos va a permitir tener una lógica secuencial para poder solucionar diferentes tipos de problemas. En segundo lugar, algoritmo proviene de la palabra latín algoritmi. Hay diferentes tipos de algoritmos. Están los algoritmos cualitativos, que vienen a ser un lenguaje estructurado de pasos a solucionar un problema. Y los cuantitativos lo que nos va a permitir es utilizar funciones matemáticas u operaciones matemáticas tales como la suma, resta, multiplicación y división para dar solución a cualquier problema que se nos presente. Hay diferentes lenguajes para poder interpretar un algoritmo o desarrollar un algoritmo. Están los lenguajes gráficos, que son los diagramas de flujos, y los lenguajes no gráficos, que es un pseudocódigo. ¿Qué viene a ser un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo viene a ser básicamente un conjunto de imágenes que nos van a identificar paso a paso qué es lo que se tiene que solucionar. En segundo lugar, el lenguaje no gráfico, llamado también pseudocódigo, nos indica también paso a paso qué se va a solucionar, pero con un lenguaje natural. ¿Qué quiere decir un lenguaje natural? Es un lenguaje coloquial que a cualquier persona que vea o que lea ese algoritmo le permita entender qué es lo que quiere solucionar. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, necesitaré primero que me asignen el primer número. En segundo lugar, que me asignen el segundo número. Y en tercer lugar, una variable que me permita almacenar el resultado de esa operación. ¿Cuáles son las características del algoritmo? En principio, un algoritmo es finito. ¿Qué quiere decir que es finito? Que va a terminar en un número finito de pasos, que siempre llega a un final. El algoritmo también es definible. Nos referimos a definible, ¿por qué? Porque al final de la ejecución de todos los pasos que uno realice, debe llegar a una solución. Esta solución debe ser precisa y además debe haber cumplido todos los pasos definidos en la secuencia del algoritmo. Los algoritmos tienen entradas y tienen salidas. Las entradas vienen a ser cualquier tipo de dato que nosotros vayamos a ingresar para resolver un problema. Por ejemplo, si yo necesito resolver una suma en la cual tengo los valores de A y B, necesitaré que alguien le asigne qué datos se van a sumar utilizando esas variables. La salida
viene a ser el resultado que nosotros queremos obtener utilizando el algoritmo. Por ejemplo, si ya habíamos asignado un valor a A y un valor a B, el resultado de esta suma vendría a ser la salida del algoritmo. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos básicamente es una colección de datos que nos van a permitir realizar diferentes tipos de operaciones o diferentes tipos de cálculos. Esa estructura de datos o esa colección de datos está organizado y también nos permite efectuar operaciones entre los diferentes datos que nosotros vayamos a utilizar. ¿Sí? Se clasifican en dos formas: los algoritmos estáticos y los algoritmos dinámicos. Los estáticos se caracterizan por ser constantes, por tener una función predeterminada, por almacenar datos en memoria que no van a cambiar, que van a estar perennes en la memoria. En cambio, los dinámicos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a ejecutar o lo que queramos lograr, van a ir cambiando dinámicamente sus valores. Se van a poder almacenar en memoria, se van a poder eliminar de la memoria o también se van a poder reutilizar. Cuando hablamos de la clasificación dinámica, tenemos dos tipos también: los lineales y los no lineales. Los lineales básicamente son los arreglos, los punteros y las clases. Y los no lineales vendrían a ser los gráficos y también los árboles, que los veremos más adelante. Muy bien. ¿Cómo construye un algoritmo? ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen que seguir para construir un algoritmo? En principio, tendrán que definir el problema. El problema se puede dar a través de un enunciado, se puede dar a través de algún tipo de solución que ustedes quieran dar a un problema en la empresa. Van a tener que juntar toda la información que necesitan justamente para definir qué problema quieren solucionar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular, o si ustedes quieren calcular el área de un rectángulo, ¿qué necesitan saber? Obviamente necesitan saber la fórmula, ¿no? Entonces, el área del rectángulo, ¿a qué es igual? A la base por la altura. ¿Sí? Entonces, en base a esa función, yo ya tengo definido cuál es el problema. El problema es hallar el área del rectángulo, en primer lugar. En segundo lugar, hace un rato habíamos definido que un algoritmo tiene entrada de datos y tiene salida de datos. Pero esta salida de datos se va a lograr a través de un proceso. ¿Cuál es este proceso? Justamente la operación que necesitamos realizar utilizando la información que tenemos. ¿Qué información tenemos? Tenemos la base y tenemos la altura. Entonces, al operar la base por la altura, nos va a permitir hallar el área. Teniendo eso como lógica, podemos definir tres partes en un algoritmo. La entrada de datos, que viene a ser el ingreso de la altura y el ingreso de la base. Podemos definir, en segundo lugar, el proceso que se va a llevar a cabo para poder solucionar ese problema, que va a ser la fórmula previamente definida, que es el área va a ser igual a la base por la altura. Y por último, el resultado o salida, que es justamente la impresión o el resultado almacenado de la operación de la base por la altura.
¿Sí? Ahora, el diseño del algoritmo se puede dar de dos formas, como hemos visto. Uno es utilizando el diagrama de flujo que tenemos al lado izquierdo de la diapositiva, que como ven tiene un inicio y un final. Ahí estamos declarando que justamente el algoritmo es finito. En segundo lugar, que está representado por un romboide, estamos leyendo las variables que nos van a permitir almacenar estos datos. Son la base y la altura. Y en un rectángulo estamos definiendo el área, que es justamente la base por la altura. ¿Sí? Y a su vez, vamos a representar el resultado en una variable A. Ese es un diagrama de flujo. Inicio, fin, ingreso de datos, operación, impresión. Al lado derecho de este diagrama de flujo tenemos un pseudocódigo, en el cual nos indica también el inicio, el fin y qué es lo que va a hacer ese algoritmo. En principio nos está diciendo que tenemos que leer la base y la altura. En segundo lugar, estamos operando para hallar el área, que va a ser la multiplicación de la base por la altura. Y por último, escribir el área. Entonces, ahí tenemos definidos los tipos de lenguaje con los cuales se va a desarrollar un algoritmo. Tenemos el diagrama de flujo y tenemos el algoritmo, representado en pseudocódigo. Una vez desarrollado el algoritmo, ya sea en diagrama de flujo o pseudocódigo, recién vamos a pasar ese algoritmo a un programa. ¿Qué quiere decir pasar ese algoritmo a un programa? Que lo vamos a codificar en un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación no solamente es con el que vamos a trabajar durante toda esta sesión, que es Java, sino que vamos a poder utilizar C++, .NET, Fortran, PHP, etc. Son los diferentes lenguajes que nos van a permitir poder desarrollar esta codificación. En este caso, como ejemplo, tenemos todas las instrucciones y toda la secuencia que vamos a utilizar para poder obtener el área de un rectángulo. En quinto lugar está la ejecución del programa. La ejecución del programa básicamente tiene que ver con obtener un resultado. Esta ejecución básicamente va a seguir paso a paso cada una de las instrucciones que hemos señalado en el programa. Y nos mostrará al final el resultado. La depuración viene a ser que el programa nos va a mostrar si es que ha ocurrido algún tipo de error. Nos va a indicar en qué línea del programa se ha efectuado ese error, qué nos falta por completar, si la instrucción está bien definida, si la sintaxis está bien o no. Y por último, nosotros tendremos que solucionar dicho error. La documentación básicamente consiste en recopilar todos los datos que han surgido a través de la ejecución de ese programa. De tal manera que cualquier otro programador que venga o que tenga encargado el proyecto pueda entender de qué trata este programa. Veamos un ejemplo práctico de la metodología para construir un algoritmo. En principio habíamos dicho que teníamos que definir el problema. En este caso necesitamos un enunciado. ¿Cuál es este enunciado? El enunciado será calcular el resultado de una ecuación de primer grado. Para lo cual tenemos que seguir con el segundo paso, que es la definición de la solución.
O sea, analizar el problema. ¿Cuál es el problema? Que tengo esta ecuación. AX más B igual 0. Es mi ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que quiero obtener yo como resultado? El valor de X. De tal forma que para hallar X, lo primero que tendré que hacer es despejar X. ¿Cómo paso a despejarlo? X va a ser igual a menos B sobre A. De tal forma que ya tengo planteada cuál va a ser mi solución. Pero para esto necesito el valor de las diferentes variables que yo puedo utilizar. El valor de las diferentes variables. ¿Cuáles van a ser las variables? En principio, X, que es el resultado que quiero obtener, que no lo sé. Tengo dos variables más. Tengo B y tengo A como incógnita. ¿Por qué? Porque dependiendo de los valores que yo ingrese para A y para B, voy a obtener un resultado. Entonces, definidas ya las variables, puedo graficarlo. ¿Cómo es el proceso o cuál va a ser el proceso para poder desarrollar este problema? Tengo la entrada, que va a ser A y B, que no conozco, que tendremos que ingresarla por teclado. Tengo definido ya cuál va a ser el proceso para poder hallar el valor de X. En este caso va a ser X igual menos B sobre A. Y por último, ya tengo cuál va a ser mi salida. La salida a imprimir o la solución que yo voy a obtener va a ser simplemente X. Entonces, una vez definidas las variables con las cuales voy a trabajar, pasaremos a graficar el algoritmo utilizando el lenguaje diagrama de flujo. Y luego haremos el mismo algoritmo, pero utilizando el lenguaje de pseudocódigo. Entonces, pasamos a hacer el diagrama de flujo. Habíamos identificado que con un diagrama de flujo tenemos varios tipos de gráficos que nos van a permitir graficar el problema. ¿Cuál era el problema? AX más B igual 0. Entonces, el diagrama de flujo, para empezar, tiene una circunferencia que va a ser inicio. En segundo lugar, tendremos que declarar las variables. ¿Cuáles serán las variables? A, B y X. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que declarar la X? Porque tengo que tener una variable donde se almacene el resultado, de tal manera que yo pueda utilizar esa variable. En segundo lugar, voy a tener que realizar una operación que va a ser X igual menos B entre A. ¿Para qué hago esa operación? Para que finalmente yo pueda tener una salida con el valor de X. Y fin. Este es un diagrama de flujo. Inicio, declaración e ingreso de variables, la operación que voy a resultar y la impresión del resultado. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoce, vuelvo a repetir, como diagrama de flujo. Ese es el primer lenguaje para poder desarrollar un algoritmo. Muy bien, a continuación vamos a ver cómo desarrollo ese mismo algoritmo utilizando pseudocódigo. Entonces, tenemos inicio, vamos a declarar las variables. Entonces, declaración de variables.
¿Qué variables voy a declarar? A, B y X. ¿Pero qué tipo de datos tienen estas variables? Son del tipo entero. ¿Sí? Son del tipo entero. Muy bien. Una vez declaradas las variables, voy a tener que leer el resultado. Voy a tener que leer qué valor le voy a asignar a cada una de esas variables. Entonces voy a leer A y B. ¿A qué me refiero con leer? Como yo no tengo los valores de A y B, voy a tener que ingresarlos por teclado para poder realizar la operación. Una vez que ya leí y ya tengo los valores de A y B, realizo la operación o proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? X igual menos B sobre A. Una vez realizada esta operación o ese proceso, lo que tendré que hacer será imprimir el resultado, que en este caso será X. Y como todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final, pongo el final. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de cómo yo puedo desarrollar un problema. Cómo puedo graficar o cómo puedo plantear un problema. De tal forma que yo pueda identificar cuáles son mis variables de entrada y de salida, cuál es el proceso que tengo que realizar y cuál es el resultado que quiero obtener. Y lo mismo con el pseudocódigo. Declaro mis variables de entrada y salida, las leo, paso a realizar el proceso e imprimo el resultado que va a ser la variable X. Y fin. Como se ve aquí, y para recalcar la definición de algoritmo, un algoritmo, como ven, es una secuencia de pasos que nos va a permitir obtener un resultado. No importa si utilizamos el diagrama de flujo o el pseudocódigo o el pseudocódigo. Más adelante veremos cómo podemos plasmar ese diagrama de flujo o ese pseudocódigo en un programa. ¿Qué programa vamos a utilizar? Vamos a utilizar Java NetBeans, que es un programa creado por la empresa Sun Microsystems. Entonces, pasemos a ver la aplicación de este ejercicio dentro de un programa en Java. Tal como hemos visto en la diapositiva número 10, en la cual hablábamos del diseño de un programa desarrollado en el lenguaje de programación Java, tenemos actualmente en ese momento en la pantalla el desarrollo de ese programa, en el cual podremos visualizar cuáles son las partes que hemos definido para el desarrollo de este problema. En principio, Java cuenta con una serie de instrucciones que nos van a permitir declarar variables, tal como esta instrucción, int bha. También tenemos un conjunto de instrucciones que nos van a permitir ingresar esas variables por teclado, que vendrían a ser estas variables. String, que nos van a permitir leer a través de un cuadro de diálogo, ingresar las variables. En este caso, ¿qué tenemos que ingresar? Tenemos que ingresar la base y la altura. ¿Para qué? Para poder obtener un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? El área de ese rectángulo, que en este caso estará definido por la siguiente fórmula. A igual B por H. Una vez definido ya la entrada de datos y el proceso de datos, obviamente necesitamos una salida de la información. Esta salida de la información o esta salida de datos se logrará a través de esta instrucción, con la cual nos va a permitir imprimir el resultado
de este programa, el resultado de este problema. Ahora, ¿cómo ejecutamos este ejercicio? Se puede hacer de varias formas. Podríamos ir al menú de opciones Run y poner Run File. ¿Sí? Run y Run File. De tal manera que lo primero que nos va a mostrar en pantalla es ingresar la base. Ingresar la base de este rectángulo. Ingresamos la base 5 y nos pide a continuación el ingreso de la altura. En este caso ponemos 8. Le damos clic en aceptar y en la pantalla inferior nos mostrará el resultado. El área es 40. Con esto terminamos el primer programa. Ahora, también habíamos visto que podemos resolver una ecuación. Entonces, el desarrollo de la ecuación vendría en este segundo programa. En ese programa, tal como vemos, nuevamente, imprimimos o declaramos las variables. En este caso, A y B y X. Luego lo que vamos a hacer es ingresar los datos. ¿Cómo ingresamos los datos? Utilizando la instrucción string a joption pane.show input dialog ingresa el valor de A. Con esa instrucción estamos indicando al programa que cualquier valor que nosotros vayamos a ingresar por teclado se va a almacenar en esa variable A. Muy bien, una vez que hemos ingresado los valores para cada una de estas variables, pasamos a resolver la ecuación. En este caso, la ecuación se va a resolver operando menos b entre a, que ya habíamos indicado en el proceso anterior. Y por último, terminando ya con el proceso de desarrollo de este programa, tenemos la salida de datos, que viene a ser el systemout.println, el resultado de la ecuación es más x. ¿Qué vendrá a ser más x? Más x vendrá a ser el valor almacenado dentro del proceso que hemos llevado a cabo en operar menos b y a. Ejecutamos el programa y nos va a pedir ejecutamos el programa dándole clic derecho en la pantalla y nos pide el valor de A. En este caso que sea 5 y el valor de B es 6. Aceptamos y el resultado de la ecuación va a ser menos 1. Y con esto concluimos la demostración de cómo se puede definir un programa utilizando el NetBeans en Java. Muy bien, alumnos, con esto damos por concluida la primera sesión de clases en la cual hemos visto la definición de algoritmo, cuáles son sus partes, cuáles son sus características, cuáles son los diferentes lenguajes con los que se puede identificar la solución de un problema. Hemos visto también qué es un diagrama de flujo, qué es un pseudocódigo y qué es un programa. En la siguiente sesión veremos cómo trabajar con estructuras repetitivas y con estructuras condicionales. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.